Buenas, mi nombre es Jessica Cárdenas Escalante, estudiante de grado del programa de Contaduría Pública de la Universidad del Magdalena. Hoy vengo a presentar la sustentación de mi proyecto de grado titulado Plantilla comparativa del impuesto simple y el régimen ordinario de tributación en renta. Mi trabajo está dividido en 5 capítulos que resumiré en los siguientes minutos. Para comenzar, cabe aclarar que el régimen simple de tributación es un nuevo modelo tributario que se implementó a partir de 2020 y del cual surgieron diferentes modificaciones normativas en torno a él. Este régimen se creó con la finalidad de reducir las cargas sustanciales y formales de los contribuyentes para buscar que tuvieran una manera mucho más fácil de tributar. De ahí que surgieran muchísimas dudas sobre si era mucho más conveniente el régimen simple ante el régimen ordinario de tributación en cuanto al impuesto de renta. De ahí viene para mi investigación la idea de buscar una manera que les permitiera liquidar de forma automática las cargas impositivas que tendrían bajo el régimen simple y las que ya tienen bajo el régimen ordinario de tributación. Es así como planteé como objetivo principal diseñar una plantilla automática que permita comparar las cargas impositivas del régimen simple y del régimen ordinario en tributación en cuanto a renta. De ahí también entonces nacen los 3 objetivos específicos que se desarrollaron durante el trabajo de investigación y son identificar el marco normativo que aplica para el régimen simple y el régimen ordinario de tributación, describir el funcionamiento de la plantilla automática comparativa del régimen simple, del impuesto simple y de los impuestos bajo el régimen ordinario de renta. Y por último, comparar escenarios de contribución mediante la plantilla automática de liquidación del régimen simple y del régimen ordinario de tributación. La investigación está enmarcada en las diferentes leyes y normatividades que cobijan al régimen simple de tributación y al régimen ordinario, todas estas condensadas en el Estatuto Tributario. También utilicé fuentes secundarias como trabajos de investigación y algunos libros de autores en específico que sirvieron para el marco referencial de mi investigación. Esta investigación metodológicamente está conformada como un análisis documental en el que, como ya comenté, las fuentes principales de investigación fueron trabajos de investigación, valga la redundancia, y libros de diferentes autores. Entrando ya en materia, entre los resultados de mi investigación, como primer punto, se identificaron los marcos normativos que rigen al régimen simple y al régimen ordinario de tributación, en el que identifiqué 2 principales diferencias. La primera, en cuanto a las bases gravables de cada régimen, pues mientras que el régimen simple grava todos los ingresos de los contribuyentes, el régimen ordinario grava la renta líquida, es decir, los ingresos una vez deducidos costos y gastos procedentes. La segunda diferencia que encontré son las tarifas de imposición. Mientras que en el régimen simple estas tarifas están divididas por grupos de actividades y por montos de los ingresos que tienen los contribuyentes, con tarifas que van desde el 1,8 hasta el 14,5%, en el régimen ordinario estas tarifas, como ya se sabe, están divididas para personas naturales y para personas jurídicas, siendo para las personas naturales tarifas que van desde el 0 hasta el 39% y para las personas jurídicas un impuesto que rigió para el 2020 del 32% y para el 2021 del 31%. Una vez identificados los marcos normativos que aplicaban para cada régimen, entonces pasé a describir cómo es el funcionamiento de esta plantilla, para lo que utilicé información hipotética de un caso y que vamos a conocer en el siguiente video. La plantilla automática de liquidación del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación y el régimen ordinario de tributación parte de unos datos básicos que el contribuyente ingresa a la plataforma. Como podemos ver, en este caso va a ser una persona natural, que el sistema arroja una lista desplegable en el que se puede ver con unos ingresos brutos anuales de 65 millones y una renta líquida de 30. El sistema inmediatamente arroja el valor correspondiente a VT de esos ingresos y nos permite ver el grupo al cual pertenece la persona. También nos permite agregar los valores por descuentos de pensión o las ventas realizadas por medios electrónicos. En este caso aplica solo el aporte a pensión y las tarifas que se van a ingresar para cada contribuyente del ICA consolidado, el ICA y la sobretasa bomberil, que como se ve arroja unos pequeños anuncios de cómo se va a ingresar este valor. También
nos arroja ya con esos datos, con esa información, nos arroja el total de los impuestos que se pagarían en el régimen ordinario de tributación y que para el liquidador no se toma en cuenta el valor del IVA o el impuesto nacional al consumo, porque en ambos regímenes igual el contribuyente debe liquidarlo si es responsable. Con esos datos ingresados ya la plantilla tiene unos valores liquidados también para el régimen simple, en el que cabe agregar nada más el valor de los ingresos no constitutivos de renta y nos arroja un mensaje sobre los limitantes que hay para los descuentos que se pueden aplicar. Y en este caso resulta no conveniente el régimen simple para el contribuyente, siendo una diferencia muy pequeña y teniendo en cuenta que los impuestos que va a pagar en el régimen simple van a ser por concepto de el ICA consolidado. En conclusión, este proyecto de investigación me llevó a identificar que esta plantilla necesita primero de identificar el marco normativo que aplica para ambos regímenes. Muy importante para que el contribuyente tenga en cuenta todos los aspectos que van inherentes a estos impuestos. También identifiqué que esta guía es una primera aproximación a la realidad que puede surgir cuando se esté en el régimen simple de tributación, teniendo en cuenta que tiene esta plantilla una visión general, como dije, una aproximación inicial a lo que puede ser el régimen simple de tributación para un contribuyente. Por último, identifiqué mediante diferentes escenarios creados a partir de la plantilla automática que este régimen resulta beneficioso para personas naturales o jurídicas que tengan altos ingresos, pues las tarifas impositivas son mucho más bajas y además tienen la posibilidad de aplicar ciertos descuentos que al final van a hacer que sus cargas impositivas sean mucho menores. Como recomendaciones finales de mi trabajo de investigación, encontré que el usuario debe tener en cuenta los anticipos bimestrales que se necesitan realizar en el régimen simple y que además van a afectar el flujo de caja de la empresa al momento de analizar la conveniencia del régimen simple. Además, se debe tener en cuenta para futuras mejoras a la plantilla automática de liquidación, tener en cuenta esos anticipos bimestrales que se deben hacer teniendo en cuenta un promedio, valga la redundancia, de los anticipos de los ingresos bimestrales que va a tener el contribuyente. Además, también tener en cuenta lo que son las retenciones en la fuente y los descuentos que también aplican para el régimen ordinario de tributación. No siendo más, quiero agradecerles por la atención que me prestaron y no me despido sin antes agradecer también a mis docentes tutores por todo el apoyo que me brindaron durante la realización de este trabajo. Muchas gracias.